Sean bienvenidos a su noticiero Identidad. Hoy 9 de mayo y cada vez estamos más cerca de las elecciones generales. Soy Francisco Mendoza y a continuación te presento los titulares. Campaña electoral 2023. ¿Cuándo dio inicio y cuáles son las prohibiciones y sanciones para los partidos, funcionarios y ciudadanos? Telma Cabrera sigue en busca de la aprobación para participar en estas elecciones. Te presentamos un reportaje sobre la historia de los partidos políticos en Guatemala. Estados Unidos sostiene el primer acercamiento con sociedad civil previo a las elecciones para este 25 de junio. El Tribunal Supremo Electoral, junto a partidos políticos, definen el orden de las papeletas para presidente. Una vez iniciado las campañas generales, el Tribunal Supremo Electoral da ciertas normas que el candidato debe cumplir, de las cuales, si no se cumplen, serán sancionados. El período de propaganda electoral dio inicio el 27 de marzo y concluye el próximo 23 de junio de 2023. En él podrán pedir el voto a los ciudadanos guatemaltecos. Esta segunda etapa del proceso electoral comprende aproximadamente 3 meses y da lugar a que los 30 partidos políticos registrados aumenten a su número de afiliados. En este período se mantiene en vigencia las siguientes prohibiciones a las que se refiere el artículo 223 de la Ley Electoral de Partidos Políticos. No es permitido usar vehículos de cualquier tipo con altoparlante para fines de propaganda antes de las 7 y después de las 20 horas. Se prohíbe usar los recursos y bienes del Estado para propaganda electoral. Limitar el uso gratuito para colocación de propaganda en los postes, salvo la propaganda que se coloque de poste a poste, la cual está prohibida o cuando obstaculice señales de tránsito. Otorgar u ofrecer prebendas, regalos o cualquier otra retribución que implique clientelismo con fines electorales. Realizar actividades así como presentación de imágenes y mensajes en la que se reutilice la figura de la mujer o de cualquier persona en detrimento de su dignidad. Estando cerca de las elecciones, Telma Cabrera aún sigue buscando ser inscrita por el Tribunal Supremo Electoral. Ahora un Estado fallido, corrompido y que excluye a los pueblos y entonces nosotros estamos preparados. De hecho, si no nos inscriben, nuestra lucha continúa. Si nos inscriben, también estamos preparados. No está en nuestras manos, sino ya está en manos de los magistrados. Estas fueron las palabras de Telma Cabrera, candidata indígena que aún espera la aprobación por la participación en las elecciones 2023, ya que la Corte de Constitucionalidad deberá definir en los próximos días la participación de su partido Movimiento para la Libertad de los Pueblos, debido a que el Tribunal Supremo ya rechazó la inscripción del binomio presidencial. Telma Cabrera también indicó que entre las propuestas del movimiento político está la construcción de un Estado plurinacional, afirmando también que se encuentra esperanzada y fortalecida al ver el documental sobre las manifestaciones en Chile, ya que con eso espera ella poder formar un Estado incluyente a los pueblos indígenas. Es importante conocer un poquito de historia, porque esto nos ayuda a nosotros como guatemaltecos a analizar y tomar las mejores decisiones antes de votar este 25 de junio. A continuación, te presentamos un reportaje sobre la historia de los partidos políticos en Guatemala. Antes del año 1850, la forma de ejercer el poder político era denominado autocrático. Entonces, el poder político autocrático es el que se podría definir como el que yo hago lo que yo creo que es mi voluntad, y aquí mi palabra es la ley. Quien no conoce su historia comete los mismos errores. Historia de los partidos políticos en Guatemala.
Si hablamos de política en Guatemala, bueno, desde antes de la llegada de los españoles también ya existía una organización política y social por parte de nuestros ancestros, en ese caso. Hasta que llegó un momento, el ingreso de los españoles en nuestro territorio, tanto de América Latina como en Guatemala, empezó un sistema de gobierno como ya no es propiamente de nuestro territorio, sino que proviene del otro lado del mar, en ese caso, ¿verdad? Desde la corona. Y duró cientos de años, hasta que en el año 1821, cuando se proclamó la independencia, allí empezó una asamblea, pero muy selectiva. Y también empieza a dársele auge a una palabra que se llama democracia, ¿verdad? Y en un tema de democracia podríamos definirlo como la voluntad de todos, ¿verdad? Entonces se queda atrás el término de la democracia y empieza la autocracia y empieza la democracia. Dentro de los conservadores podemos destacar a Rafael Carrera, quien gobernó Guatemala en un largo periodo. En este caso, el poder de la iglesia se conservó, el poder de las personas terratenientes se conservó, y los liberales querían un sistema político diferente. Ellos querían cambiar el país a través de liberarlo. Esto como una influencia de la Revolución Francesa, de la libertad que otros países estaban teniendo, y lo quisieron venir a traer a Guatemala. Algo que rescatar de este periodo liberal es la creación del Ministerio de Educación como una oficina, donde la escuela se separa de la iglesia y comenzamos con la educación laica, gratuita y obligatoria. Creo que hay que rescatar eso. Hay una organización guatemalteca, así es, publicó que hay un registro, por ejemplo, hablamos de un primer partido político en Guatemala, surgió en el año 1920, es un partido político comunista y peleaban juntamente con un partido político unionista. Y no había un reglamento como en la actualidad de la ley electoral de los partidos políticos. Había quizás, pero solo unos reglamentos en ese caso. Llegamos a los 10 años de primavera de Guatemala, donde el doctor Juan José Arévalo Bermejo fue elegido democráticamente y otorga a la mujer el poder de votar. Desde el 85 a 2015 se registran como 68 partidos políticos. Entonces, en la actualidad, en ese caso, por ejemplo, creo que, si no me equivoco, hay como 28 partidos políticos vigentes en Guatemala, y creo que de los 28 hay 22 que tienen binomio presidencial. Entonces, es una gran historia que como ha evolucionado la vida de los partidos políticos, y recordemos que los partidos políticos también forman parte de la sociedad, son parte del pueblo y son considerados como una institución pública en ese caso. Yo siento que nos falta educación política. Reportó para Noticiero Identidad Francisco Mendoza. La Unión Europea y Estados Unidos han mostrado interés por estas elecciones generales 2023. Estas son las acciones que ellos van a realizar. La Unión Europea anuncia que enviará una misión de observación electoral en Guatemala, el cual demuestra su compromiso de apoyar la democracia y el Estado de Derecho. Destacó en un comunicado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Contribuirá a aumentar la confianza de los ciudadanos en el proceso y a fortalecer aún más la institución democrática del país. El núcleo central de la misión está compuesta por 12 expertos electorales que llegarán a Ciudad de Guatemala a mediados de mayo. Otros 40 observadores también se unirán al equipo y desplegarán en todo el país para seguir la campaña electoral.
También se prevé el despliegue de 44 observadores a corto plazo más cerca del día de las elecciones y otro grupo se reclutará localmente, específicamente para esa fecha. La misión permanecerá en el país hasta la finalización del proceso electoral. Emitirán una declaración preliminar y realizarán una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala después de las elecciones. Estados Unidos sostiene acercamiento. Phillips Gordon, asesor de seguridad nacional de la vicepresidenta de Estados Unidos, también confirmó el pasado viernes 28 de abril que sostuvo una productiva conversación con observadores de la sociedad civil. Estados Unidos apoya elecciones libres, justas, inclusivas y pacíficas en Guatemala, indicó Gordon en un mensaje que replicó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. El día jueves 27 de abril, el Tribunal Supremo Electoral, junto a los diferentes partidos políticos, se reunieron para definir el orden de las papeletas. A continuación, te damos los detalles en esta nota. Así quedó la papeleta presidencial para las elecciones 2023. Luego de una larga discusión de los fiscales, los partidos políticos eligieron el modelo de la papeleta presidencial. Esta será tamaño doble carta y tendrá 27 casillas, aunque actualmente solo hay inscritos 23 binomios presidenciales. El Tribunal Supremo Electoral resolvió que los partidos deberían elegir su casilla conforme a entregaron el expediente de solicitud de inscripción. En la misma aparecerá el logo de los partidos y las fotografías del binomio presidencial de cada partido político. Aunque la papeleta ya quedó aprobada en su distribución y modelo, los partidos tendrán una reunión técnica más en donde se definirá cómo aparecerá la fotografía de los candidatos y el logotipo del partido postulante. En la papeleta 23 binomios presidenciales eligieron su lugar, pero quedaron 4 casillas vacías, debido a que MLP, Podemos y el Partido Poder están a la espera de resolver las acciones legales. Elección 2023. Una forma de elegir a nuestros líderes en la presidencia, diputados y alcaldía. Un camino que requiere de análisis, escucha y de propuesta. Pero en su mayoría se vuelven fanáticos, apoyando al candidato solamente por el beneficio que se les da durante la campaña electoral, olvidándose de que es un tiempo en el que hay que tomar decisiones responsables y no dejarse llevar solamente por la emoción del momento. Hablar de partidos políticos es un tema que aún nos cuesta entender. Nos hacemos pregunta ante los acontecimientos que sucede cada 4 años. Hay partidos que logran inscribirse y otros no lo logran. ¿Quiénes son los indicados para ocupar cada puesto público y tomar las riendas del país? Que tu voto sea consciente. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hemos llegado al final de esta emisión Identidad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Soy Francisco Mendoza y nos vemos en otra emisión.